No todos los años tenemos la oportunidad de celebrar el segundo domingo de Navidad, porque a veces nos dan las cuentas en la liturgia. Por ejemplo, ¿vieron que Pascua, qué día de la semana cae siempre? Domingo, siempre. Pascua siempre es domingo. Pero Navidad no cae siempre el mismo día de la semana, porque es el 25 de diciembre. Entonces, el día que cae, cae. Y a partir de ahí se empieza a contar. Siempre el tiempo de Navidad termina el domingo después de Epifanía, después de Reyes, después del 6, ¿sí? Que es el domingo del bautismo del Señor. Entonces a veces por las cuentas no da que haya un segundo domingo de Navidad. A veces tenemos el domingo de la Sagrada Familia, Epifanía, bautismo del Señor y terminó la Navidad. Pero este año, por las cuentitas, da que tengamos este domingo que otros años no aparece. Y el texto que los propone la liturgia en este segundo domingo de la Navidad es muy bello. Es para seguir contemplando el misterio del nacimiento de Jesús. Hoy la liturgia nos pone como texto del Evangelio el prólogo del Evangelio de Juan. Es el comienzo del Evangelio, que es un prólogo que de alguna manera contiene todos los temas que son propios del Evangelio. El Evangelio de Juan va a ser una especie de juicio, entre comillas, a Jesús, donde van a aparecer personas que dan testimonio de Él, personas que creen en Él, personas que lo aceptan como la luz del mundo, y por otro lado, personas que no lo aceptan, ¿sí? Lo que Juan llama el mundo, entre comillas, ¿sí? Pero no es una denuncia de todo lo mundano, sino que el mundo como aquello que se opone a Dios. Entonces todo el Evangelio de Juan es una especie de tensión entre los que aceptan a Jesús y los que no lo aceptan. Vamos y venimos, ¿sí? Eso no el Mesías. Juan en su Evangelio va a terminar diciendo: todo esto que escribimos en el Evangelio es para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre. Todo el Evangelio de Juan muestra esta especie de tensión para que nosotros elijamos un lugar. ¿Qué queremos estar? ¿Del lado de la luz o del lado de las tinieblas? Sería, ¿no? Porque fíjense, el texto del prólogo es muy meditativo, yo les diría. Vieron que los comienzos de los evangelios que tenemos en la Biblia son distintos. Marcos, por ejemplo, no nos dice nada de la infancia de Jesús, comienza en el bautismo directamente. Mateo y Lucas tienen evangelios que son de la infancia, ¿no? Que son relecturas de los acontecimientos históricos. Juan va mucho más allá porque no tiene relatos propiamente de la infancia, sino que Juan va como a los orígenes de todo, inclusive va antes de la creación del mundo. Juan toma una imagen del Antiguo Testamento que la leímos hoy en la primera lectura. Recuerden que siempre la primera lectura tiene que ver con el Evangelio. En el Antiguo Testamento aparecía la imagen de la sabiduría que está junto a Dios, ¿sí? Pero no todavía con características divinas, sino que hay una sabiduría en Dios que está siempre con Él. Juan toma un poco esa imagen para hablar de la palabra, pero va mucho más allá. Dice: al principio existía la palabra. Al principio es al principio de todo, ni siquiera antes de que exista el mundo, ¿no? Y la palabra estaba junto a Dios. Esto es lo que se decía de la sabiduría en el Antiguo Testamento, pero acá viene el pasito que da Juan: y la palabra era Dios. ¿Ven? Juan va a mostrar cómo esta palabra eterna que está con Dios es Dios mismo, para después decirnos que esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta es la afirmación más escandalosa del cristianismo. ¿Cómo Dios va a querer encarnarse, meterse en este mundo, ¿no? Hacerse uno de nosotros? ¡Qué espanto! Nosotros estamos luchando para no ser nosotros y Dios quiere hacerse uno de nosotros. Estamos todos locos. Bueno, así es Dios, ¿vieron? En este prólogo, entonces, fíjense cómo están ahí en contraposición, peleándose la luz y las tinieblas. Dice Juan: la palabra era la luz verdadera que vino al mundo, pero también en este mundo hay tinieblas. Dice: la palabra es la luz, vino al mundo, pero los suyos no la recibieron.
La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Esta lucha constante entre luz y tinieblas. Y me gusta que Juan hable de esto porque, en definitiva, nuestra historia humana, nuestro mundo, está tejido de luz y tinieblas. Ojo, no estoy diciendo esto porque haya que separar quiénes son buenos y quiénes son malos, porque muchos han hecho eso. No estoy proponiendo que haya que dividir el mundo entre buenos y malos, entre puros e impuros, ¿sí? Porque generalmente los que hacen eso se ponen del bando de los buenos, de los puros, y hacen macanas muy grandes contra los que consideran que son los malos. Ojo con eso. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el corazón de cada uno de nosotros está tejido de luz y de tinieblas. Cada uno de nosotros, por el bautismo, somos hijos de Dios, somos hijos de la luz. Hemos recibido la palabra, hemos creído en su nombre, somos hijos de la luz. Pero también tenemos que ser sinceros y darnos cuenta de que en nuestro corazón hay tinieblas que nos habitan. Hay tinieblas que de alguna manera opacan un poquito esa luz que hemos recibido. Somos hijos por la gracia de Dios, pero nuestra condición humana y nuestro pecado hacen que muchas veces haya tinieblas que oscurecen un poco esa luz de Jesús. Por eso nuestra historia está hecha de luz y tinieblas, porque nosotros mismos somos luz y tinieblas. Los invito a que, a la luz de esta palabra, nos quedemos con esta pregunta. ¿Qué luces y qué tinieblas están luchando hoy en mi corazón? Todos tenemos una lucha interior. ¿Vieron? Hay una frase de esas de agenda católica. Toda persona tiene una lucha que no conoces. Bueno, es media trillada, pero es verdad, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una lucha que de afuera no se ve. Una pelea entre la luz y las tinieblas que solamente nuestra conciencia y el Señor conocen a fondo. Bueno, ¿cuál es esa tensión entre luz y tiniebla que hoy yo siento en mi corazón? Y traigámosla a la misa, traigámosla a esta celebración. Caminar en la esperanza, como nos propone este tiempo de jubileo, es justamente esto, reconocer esta lucha entre luz y tinieblas que hay en nosotros y así caminamos. Porque si voy a esperar a ser cristiano para cuando yo tenga todo resuelto y sea 100% hijo de la luz, quédense sentados ahí, que no va a pasar nada, Caminamos en la esperanza, con esta tensión permanente. Tal vez la tensión entre luz y tiniebla la llevemos hasta el cajón, ¿no? El Señor lo resolverá, capaz. Pero que podamos caminar en la esperanza, sabiendo que la palabra que es la luz verdadera ilumina nuestro camino y nos invita a dar pasos de fe, de esperanza y de amor. Que así sea.